En nuestro planeta se conservan muchos artefactos y estructuras antiguas sorprendentes, cada uno de los cuales puede considerarse una pieza del rompecabezas que complementa la imagen general de la historia de la humanidad. Gracias al trabajo de los arqueólogos, constantemente descubrimos estos lugares y objetos, pero, lamentablemente, no todos estos hallazgos están dispuestos a revelar sus secretos, incluso a los científicos. En este video, les propongo conocer los descubrimientos arqueológicos más interesantes y misteriosos. Que lo disfruten. Muy recientemente, a principios de junio del año 2025, los arqueólogos hicieron un descubrimiento muy significativo. En el Mar Caribe, frente a las costas de Colombia, encontraron decenas de monedas del barco hundido San José. El galeón español San José se convirtió en una verdadera leyenda entre los buscadores de tesoros, y todo porque a bordo se encontraban riquezas incalculables. La historia de este barco comenzó en el año 1708, cuando el galeón, al frente de un convoy de 18 barcos de la Flota de Oro española, partió de América del Sur hacia España. A bordo llevaba tesoros reales, cuyo valor hoy en día se estima en 17.000 millones de dólares. Sin embargo, el destino del galeón fue trágico. Cayó en una emboscada de la flota inglesa. El San José sufrió graves daños y, junto con toda su valiosa carga, terminó en el fondo del Mar Caribe. Durante mucho tiempo, nadie supo las coordenadas exactas del lugar donde yacía el galeón. Muchos investigadores intentaron encontrarlo, pero todos sus intentos fueron en vano. Los restos del San José se descubrieron solo en el año 2015. Desde entonces, el gobierno de Colombia ha organizado 4 expediciones al lugar del naufragio. En 3 de ellas, los científicos se dedicaron a confirmar la identificación del barco. La última expedición fue destinada al estudio de los restos y los alrededores. Durante esta investigación, a principios de junio del año 2025, los arqueólogos escanearon el área cercana al barco hundido a una profundidad de más de 600 metros. Para ello, utilizaron robots submarinos controlados a distancia. Con su ayuda, los científicos lograron descubrir decenas de monedas únicas del tipo macuquinas. Estas monedas se acuñaban completamente a mano y eran la moneda principal en las colonias españolas. Los artefactos encontrados estaban hechos tanto de plata como de oro. En ellos se representan castillos, leones, la cruz de Jerusalén y las columnas de Hércules. Todos estos símbolos son característicos de las monedas acuñadas en Lima a principios del siglo XVIII. Cada una de estas monedas tiene un valor increíble. Se supone que en el momento del naufragio, a bordo del San José, había más de 200 toneladas de oro, plata y piedras preciosas. Actualmente, los arqueólogos submarinos continúan investigando los restos, y si logran encontrar otros artefactos únicos, el gobierno de Colombia planea abrir un museo dedicado al San José y a otros barcos de la Flota de Oro española. En los Andes peruanos, a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la antigua ciudad de Chavín de Huántar. Hoy en día este lugar despierta un interés especial entre los arqueólogos, porque en la antigüedad, entre cumbres montañosas y profundos desfiladeros, floreció una civilización misteriosa, la cultura chavín, que dejó tras de sí asombrosas construcciones y enigmáticos artefactos. Chavín de Huántar no era solo una ciudad, era un importante centro de una poderosa cultura que controlaba las principales rutas comerciales del antiguo Perú. A través de los pasos montañosos de los Andes pasaban rutas que conectaban la costa occidental con las vastas regiones de la Amazonía. Y fue precisamente aquí donde la civilización chavín decidió establecer su ciudad. El apogeo de esta cultura ocurrió en el siglo IX antes de nuestra era. En esa época se construyó un majestuoso complejo ceremonial en el asentamiento antiguo, que se convirtió en el centro de la vida religiosa. El principal símbolo de este templo fue el jaguar, un depredador poderoso y a la vez elegante, que simbolizaba fuerza y sabiduría. Imágenes de jaguares, así como de caimanes y halcones, adornaban obeliscos de piedra y monumentos en el patio interior del antiguo templo. Este santuario fue, durante siglos, una construcción esencial de la cultura chavín. Sin embargo, con el tiempo,
La fe, las costumbres y las normas de la gente cambiaron, por lo que se construyó un nuevo templo que reemplazó al anterior. Esta edificación era aún más grandiosa que la anterior. En su interior, los arqueólogos descubrieron numerosas esculturas, cada una de las cuales guarda secretos de la antigua civilización, así como una enorme cantidad de artefactos que revelan aspectos de la cultura, la vida cotidiana y las prácticas religiosas de la civilización chavín. Y aunque Chavín ha quedado a la sombra de la historia, esta cultura tuvo una enorme influencia en las culturas vecinas como Paracas, Enica y Pucará en el altiplano. Su arte, religión y tecnología se convirtieron en la base para el desarrollo de muchas civilizaciones posteriores en los antiguos territorios que hoy pertenecen a Perú. El Templo del Zorro se encuentra en el pintoresco valle del río Chillón, en las estribaciones de los Andes peruanos. El descubrimiento de este sitio arqueológico fue posible gracias al arqueólogo Frederick Engel, quien realizó excavaciones en este lugar en el año 1987. Durante estos trabajos, estableció que esta zona pudo haber estado habitada hace más de 9.700 años. Sin embargo, las excavaciones a gran escala comenzaron recién en el año 2004. Fue entonces cuando un equipo dirigido por Robert Benfer descubrió aquí el Templo del Zorro. Recibió su nombre gracias a un fresco único en la entrada, en el que se representa un zorro. Durante el posterior estudio de la estructura, que anteriormente permanecía oculta bajo una capa de tierra, los científicos realizaron nuevos y sorprendentes hallazgos. Para su sorpresa, lo que parecía una simple construcción rectangular de aproximadamente 10 metros de altura, escondía aún muchos secretos. Resulta que, cerca del templo y dentro de él, hay espacios especiales que se utilizaban para observaciones astronómicas. En esencia, son un pequeño observatorio con más de 4.000 años de antigüedad. Aún más sorprendente fue el descubrimiento de que, unas horas antes del amanecer del día del solsticio de verano, la constelación del Zorro aparecía entre dos grandes rocas. Esto indicaba una planificación cuidadosa en la construcción de la estructura y una profunda importancia religiosa del templo para los antiguos habitantes de Buenavista. El observatorio del templo destaca no solo por su función astronómica, sino también por su decoración artística única. Aquí se puede ver un tallado complejo y una sorprendente escultura tridimensional a tamaño real de un músico, algo muy raro para ese período, en el que predominaban los relieves bidimensionales en la región. La antigua civilización que creó este complejo no dejó escritura, y su nombre aún no ha sido establecido. Hoy, el templo sigue guardando muchos misterios. ¿Por qué fue precisamente el zorro el símbolo principal? ¿Cómo alcanzaron los antiguos tal nivel de conocimiento astronómico? ¿Qué otros secretos se ocultan bajo las capas de tierra en este antiguo complejo? Estas preguntas siguen abiertas, por lo que los arqueólogos continúan las excavaciones en el lugar. Ya en los años 20 del siglo XX, los arqueólogos comenzaron excavaciones en la antigua cantera de la ciudad de Asuán, ubicada en el sureste de Egipto. Fue entonces cuando realizaron un descubrimiento sensacional. Encontraron en la parte norte de la cantera un gigantesco obelisco, cuya construcción comenzó por orden de la reina Hatshepsut hace más de 3.500 años. En investigaciones posteriores, este objeto hecho por el hombre mostró sus impresionantes dimensiones. Su altura es de 41,8 metros y su peso supera las 1.200 toneladas. El obelisco debía ser aún más alto, pero lamentablemente quedó inacabado. El estudio de este monumento permitió a los científicos revelar muchos secretos de los antiguos artesanos. En la superficie de la piedra se conservaron líneas de marcado hechas con ocre, que muestran cómo los antiguos constructores planeaban tallar el obelisco a partir de la roca sólida. Estas líneas permitieron a los investigadores modernos reconstruir todo el proceso de creación del monumento, desde el marcado inicial hasta el acabado final de la superficie. En la superficie del obelisco también se conservaron otras marcas. Al estudiar estas huellas, los científicos concluyeron que los egipcios utilizaban herramientas especiales con insertos abrasivos que les permitían trabajar el granito.
Durante el estudio del obelisco, se descubrieron detalles interesantes sobre el sistema de organización del trabajo de los antiguos constructores. En la superficie de la piedra se encontraron inscripciones jeroglíficas que indicaban las distintas etapas del trabajo y las personas responsables de ellas. Esto permitió a los científicos reconstruir la jerarquía de la gestión de la construcción y la distribución de tareas entre maestros y aprendices. El obelisco de Asuán debía convertirse en el obelisco más grande del mundo e incluso podría haber aspirado al título de octava maravilla del mundo, pero el destino decidió lo contrario y nunca fue terminado. Como descubrieron los científicos modernos, esto sucedió porque apareció repentinamente una grieta en la superficie de la piedra, lo que detuvo para siempre el trabajo en este grandioso proyecto. Y aunque este obelisco nunca logró alzarse sobre las tierras del antiguo Egipto, brindó a los científicos modernos una oportunidad única de mirar al pasado y ver cómo exactamente los antiguos egipcios trabajaban la piedra. El altar de Monte Dacodi, también conocido como el Zigurat de Cerdeña, es un complejo megalítico único. Se encuentra cerca de la ciudad de Sassari, en la isla italiana de Cerdeña. La historia de esta construcción se remonta a la Antigüedad Profunda, en la segunda mitad del cuarto milenio antes de nuestra era. En esa época, en el territorio de la Cerdeña actual, se estableció la cultura osieri, que mantenía estrechos vínculos con el Mediterráneo oriental, en particular con la Creta minoica. En estas tierras se fundaron varios asentamientos, un necrópolis y un templo primitivo con altares para sacrificios. Con el tiempo, los osieri comenzaron a desarrollar rápidamente su arquitectura, lo que hizo que el antiguo templo adquiriera una apariencia cada vez más majestuosa. En un principio, los antiguos constructores erigieron una plataforma elevada con forma de pirámide truncada, de 27 por 27 metros, y con una altura de aproximadamente 5 metros con medio. Luego, sobre esta plataforma se construyó un espacio rectangular, conocido como el Templo Rojo. Sus dimensiones eran de 12 metros con 5 por 7 metros con 2. El templo fue un lugar importante para los miembros de la cultura osieri. Durante muchos siglos se realizaron rituales y sacrificios en honor al dios Sol y a la diosa Luna. Además, según creen los científicos, este complejo megalítico también servía como lugar para la observación de eventos astronómicos. Desgraciadamente, hacia el tercer milenio antes de nuestra era, los osieri desaparecieron y el templo fue abandonado. Con el tiempo, el Zigurat de Cerdeña quedó en ruinas y enterrado bajo capas de tierra y piedras. Permaneció así hasta que en 1954 un grupo de arqueólogos, liderado por Ercole Contu, lo redescubrió. Desde entonces se llevaron a cabo excavaciones a gran escala en la zona, durante las cuales se hallaron objetos rituales, altares dedicados a sacrificios y diversas estatuillas. Gracias a estos hallazgos, los arqueólogos pudieron obtener valiosa información sobre la antigua cultura osieri. En enero del año 1890, en la ladera oriental de los Urales Medios, cerca del pueblo de Calata, se hizo un descubrimiento asombroso. Durante la extracción de oro aluvial, a una profundidad de 4 metros en una ciénaga de turba de Shigir, los trabajadores encontraron una misteriosa escultura de madera. El hallazgo fue reportado a los arqueólogos y comenzaron las excavaciones en el lugar. Dado que la escultura estaba parcialmente conservada, se decidió extraerla por partes y luego proceder a su restauración. Una vez extraída del suelo, la escultura fue restaurada por el profesor de arqueología Dmitry Ivanovich Lobanov. La escultura obtenida tenía una altura de 2,8 metros, pero durante los trabajos de restauración se determinó que algunos fragmentos del artefacto original se habían perdido y que su altura inicial era mucho mayor. Más tarde, en el año 1914, el arqueólogo Vladimir Tolmachov sugirió que la estatua tenía originalmente más de 5 metros de altura. El ídolo de Shigir es una escultura hecha del tronco de un alerce que tenía al menos 159 años al momento de ser cortado. En su superficie se pueden observar numerosos patrones geométricos tallados con herramientas de piedra, y el ídolo representa una figura humanoide, posiblemente una deidad.
En la parte superior de la estatua se distingue claramente una cabeza con un rostro expresivo que tiene ojos, nariz y boca. Más abajo, en la figura se representa un cuerpo adornado con varios patrones. Es especialmente notable que a la altura del pecho se pueden ver líneas horizontales que recuerdan a costillas, y el resto del cuerpo está cubierto con motivos en forma de cheurones. Pero lo más sorprendente es la multitud de rostros ocultos en diferentes partes de la escultura. Algunos investigadores creen que estos rostros fueron tallados al final con herramientas especiales hechas con huesos de la mandíbula inferior de castores, afiladas con incisivos. Cuando los científicos modernos comenzaron a estudiar la antigüedad de este artefacto, quedaron asombrados. Esta escultura fue creada hace aproximadamente 11.500 años, lo que convierte al ídolo de Shigir en la escultura más antigua del mundo entre todas las encontradas. Hoy en día, este artefacto único se conserva en el Museo Regional de Historia Local de Sverdlovsk, en Ekaterimburgo. Continúa sorprendiendo a los investigadores por su complejidad y maestría artesanal. Desafortunadamente, es poco probable que se llegue a saber quién fue exactamente el creador de esta escultura ni con qué propósito fue creada y utilizada. El complejo ceremonial nabateo, conocido como el Templo de los Leones Alados, está ubicado en la antigua ciudad de Petra, en Jordania. Fue construido en el primer siglo de nuestra era, durante el reinado del rey Aretas IV Filopátrida. Lamentablemente, esta majestuosa construcción fue prácticamente destruida por completo durante un poderoso terremoto ocurrido en el año 363. Sin embargo, incluso en ruinas, el templo continúa narrando asombrosas historias sobre la antigua civilización nabatea, sus creencias religiosas, su sistema económico y su herencia cultural. Durante muchos siglos, el templo permaneció en el olvido, pero en el año 1897, sus ruinas fueron descubiertas por casualidad por arqueólogos occidentales. Por alguna razón, los científicos no comenzaron las investigaciones en esa zona de inmediato, y las primeras excavaciones completas no comenzaron sino hasta el año 1973. Desde entonces, los arqueólogos han encontrado aquí numerosos artefactos y con la ayuda de tecnologías modernas, incluso lograron recrear el aspecto aproximado de esta construcción. Al mismo tiempo, durante las investigaciones, se enfrentaron a numerosos misterios que aún no han podido resolver. En primer lugar, los historiadores aún no saben con certeza a quién fue dedicado este templo. Se supone que estaba consagrado a la diosa Al-Usa, ya que su nombre aparece en la estela principal del complejo. Otro misterio del templo son las estatuillas halladas, hechas en estilo egipcio. No se sabe si los nabateos adoraban a Isis y Osiris, o si estos objetos fueron dejados por egipcios que pasaban por el templo. Hoy en día, el templo está protegido por programas especiales de conservación, que no solo ayudan a preservar este monumento único de la antigüedad, sino que también buscan involucrar a la población local en el proceso de estudio y protección del lugar. Sin embargo, muchos de los misterios del Templo de los Leones Alados siguen sin resolverse y continúan atrayendo a investigadores de todo el mundo. La zona de Wadi al-Hitán, también conocida como el Valle de las Ballenas, se ubica en la gobernación de El Fayum, a 150 kilómetros de El Cairo, en Egipto. Este lugar, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, es verdaderamente único, ya que conserva restos de seres que poblaron los antiguos mares. En las capas de rocas sedimentarias se encuentran los vestigios de uno de los procesos evolutivos más fascinantes, la transformación de animales terrestres en mamíferos marinos. El primer hallazgo en el Valle de las Ballenas tuvo lugar en 1902. Se trataba de restos de ballenas antiguas pertenecientes al suborden extinto Archaeoceti. Desde entonces, los científicos han encontrado numerosos restos bien conservados en este lugar. Entre los descubrimientos más impresionantes se encuentran los fósiles de dorudones, los representantes más antiguos de ballenas anteriores con cuerpos ya hidrodinámicos, aunque con cráneos y dientes primitivos. Otro hallazgo valiosísimo fue un esqueleto de 21 metros de longitud, con aletas bien desarrolladas que aún conservaban 5 dedos y extremidades traseras aún potentes.
Sorprendentemente, en algunos ejemplares incluso se preservaron restos del contenido estomacal, lo que ha proporcionado a los científicos información invaluable sobre la dieta de las antiguas ballenas. Wadi al-Hitan no solo es un cementerio de ballenas antiguas. En la zona también se han hallado restos de otros animales prehistóricos, como tiburones, cocodrilos, peces sierra, tortugas y rayas. Esto ha permitido a los paleontólogos recrear una imagen aproximada del ecosistema marino de aquella era. Hoy, el Valle de las Ballenas sigue siendo uno de los sitios paleontológicos más importantes del mundo, un lugar de entierro de animales antiguos y un hábitat para representantes de la fauna moderna. En la ciudad maltesa de Paola se encuentra una de las construcciones más enigmáticas y antiguas del Mediterráneo, el hipogeo de Hal Saflieni. Esta asombrosa construcción subterránea fue descubierta en 1902 por obreros que excavaban para construir alcantarillas. Inicialmente, los trabajadores usaron las cámaras subterráneas para depositar escombros, pero por fortuna el padre jesuita Emanuel se enteró del hallazgo y fue el primero en excavar allí. Fue entonces cuando el descubrimiento se convirtió en una auténtica sensación, ya que nadie en el lugar sospechaba que bajo sus pies se ocultaba el templo megalítico más antiguo de Malta, con una antigüedad superior a los 6.000 años. Durante las excavaciones, los arqueólogos, bajo la dirección del padre Emanuel, ingresaron en cámaras remotas del subsuelo. Allí se encontraron con una escena impactante, restos humanos y huesos de animales sacrificados dispersos por todas partes. Además, en las paredes de las cámaras había diversos patrones geométricos. Se supuso que estos espacios se usaban para realizar rituales religiosos. El arqueólogo maltés Temi Samit opinaba que aquel lugar funcionó en la antigüedad como un templo que atraía peregrinos de todo el Mediterráneo. En realidad, existen muchas teorías sobre la función del hipogeo. Para algunos científicos era un templo antiguo, para otros, un lugar de enterramiento de personas nobles. Otros consideran que cumplía ambas funciones. Posiblemente también se celebraban allí ceremonias religiosas complejas, relacionadas con el culto a los antepasados y la veneración de una diosa madre. A este complejo se suma un misterio acústico impresionante. En algunas cámaras, los sonidos susurrados se propagan por todo el espacio, generando un eco que pudo utilizarse en rituales antiguos. Hoy en día, el hipogeo de Hal Saflieni es un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La restauración de este complejo subterráneo finalizó en 1996 y actualmente está abierto al público con ciertas restricciones. Se permite la entrada a no más de 80 turistas al día, y la mayoría de las cámaras permanecen cerradas al público. El mapa de Bedolina forma parte de un complejo entero de petroglifos ubicado en el Valle de Camónica, en el corazón de los Alpes italianos. El mapa es una enorme losa de piedra de 9 metros de largo y 4 metros de ancho, cubierta de dibujos enigmáticos. A primera vista, podría parecer solo un conjunto de líneas aleatorias, pero en realidad este artefacto es uno de los mapas topográficos más antiguos, con una antigüedad de aproximadamente 3.000 años. Al examinarlo en detalle, se pueden distinguir los contornos de parcelas cultivadas, senderos montañosos serpenteantes y antiguos asentamientos. Lo más sorprendente es que este mapa es el resultado del trabajo de varias generaciones. Su creación comenzó alrededor del año 1000 antes de nuestra era, y las últimas imágenes datan del año 200 antes de nuestra era. Los científicos creen que este mapa desempeñó un papel importante para la antigua comunidad local. Marcaba la cantidad y ubicación de las tierras cultivadas. También se registraba cómo se repartían esas tierras entre las familias de la comunidad. Así, funcionaba como una especie de sistema de registro de tierras. Los científicos modernos intentaron comparar este mapa con el paisaje actual, pero no lograron resultados. El problema es que los antiguos cartógrafos no buscaban precisión en el sentido moderno. Su mapa se parece más a un esquema turístico, donde los objetos importantes se representan desproporcionadamente grandes y las proporciones y distancias fueron intencionalmente distorsionadas. Además,
Con el paso del tiempo, el paisaje pudo haber cambiado significativamente, y los antiguos senderos y parcelas son prácticamente imposibles de identificar. A pesar de que el mapa de Bedolina no coincide con el terreno actual, esto no afecta su valor científico. Según muchos arqueólogos, este artefacto tiene un profundo significado simbólico. En primer lugar, muestra cómo se desarrolló la agricultura en la región y cuán importante era esta actividad para la vida de los antiguos habitantes locales. En las profundidades del Golfo de Nápoles, a solo 200 kilómetros de Roma, yacen las ruinas de la antigua ciudad romana de Baiae. Alguna vez fue una ciudad rica y bulliciosa con un clima templado y tierras fértiles, pero hoy reposa en completo silencio, sumergida para siempre bajo el agua. Los científicos siempre han sabido de la existencia de Baiae. Esta ciudad se menciona con frecuencia en los escritos de historiadores de la antigüedad. Aquí descansaban los emperadores Nerón, Calígula, Claudio, Julio César. Incluso la famosa Cleopatra visitó esta ciudad. A pesar de esto, por alguna razón, los arqueólogos no realizaron excavaciones de las ruinas de Baiae durante mucho tiempo. Sin embargo, gracias a los buceadores que exploraban las aguas costeras del Golfo de Nápoles, todo cambió. Los arqueólogos modernos se interesaron en estudiar las ruinas y, como resultó, con razón. Durante las expediciones submarinas, descubrieron varias villas con estatuas y mosaicos perfectamente conservados. Se supone que una de ellas fue residencia del emperador Claudio. El lujo de Baiae asombra a los contemporáneos. Aquí se alzaban magníficos templos con estatuas de mármol, lujosas villas imperiales adornadas con mosaicos exquisitos. En la ciudad se construyeron espléndidos baños termales, fuentes con agua cristalina y jardines que rebosaban flores exóticas. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué esta espléndida ciudad quedó bajo las aguas del Golfo de Nápoles? El culpable del trágico destino de Baiae fue el volcán Vesubio. Su actividad provocó cambios en la línea costera. La parte costera del terreno fue hundiéndose gradualmente y el agua del mar avanzó lenta pero implacablemente sobre la ciudad, hasta que quedó completamente bajo su dominio. Hoy, la ciudad sumergida de Baiae se ha convertido en un parque arqueológico único, accesible para los turistas. Aquí se puede bucear y ver con los propios ojos las majestuosas ruinas de una antigua ciudad. En el distrito escocés de West Dunbartonshire, cerca de la granja de Cochno, se encuentra un artefacto inusual, una enorme piedra con dibujos enigmáticos, conocida en el mundo como la Piedra de Cochno. Se trata de una losa gigantesca de casi 13 metros de largo y más de 7 metros de ancho, en cuya superficie se hallan numerosos símbolos antiguos. Este artefacto es la piedra con petroglifos más grande de Escocia. Este sorprendente hallazgo fue descubierto por primera vez en el siglo XIX, cuando agricultores locales preparaban la tierra en los alrededores del pueblo de Auchnacraig. El artefacto atrajo de inmediato la atención de los científicos. En su superficie se encontraron alrededor de 90 círculos, líneas y espirales que, en conjunto, formaban algo similar a un texto en un idioma desconocido. Durante las investigaciones, los expertos determinaron que fueron grabados en la losa en el tercer milenio antes de nuestra era. Desde el momento de su descubrimiento, muchas personas intentaron descifrar el misterio de estos símbolos, lo que llevó al deterioro de la piedra. Para preservarla, los científicos decidieron enterrarla de nuevo. En el año 2015, la piedra de Cochno fue estudiada nuevamente. Los nuevos investigadores fueron especialistas de la Universidad de Glasgow, pero al no encontrar la clave para descifrar los misteriosos símbolos, los científicos crearon una copia tridimensional exacta de la piedra y volvieron a ocultarla del ojo público. Ahora, cualquier persona puede probar suerte en el intento de descifrar los símbolos, utilizando el modelo tridimensional del artefacto, que por su parte permanecerá completamente preservado bajo tierra durante muchos miles de años más. El disco de Sabu es uno de los artefactos más místicos encontrados en Egipto.
Su historia comenzó en el año 1936. El egiptólogo Walter Bryan Emery y su equipo iniciaron excavaciones en una antigua mastaba. Fue entonces cuando estos investigadores descubrieron el lugar de enterramiento de un antiguo funcionario llamado Sabu, que vivió hace aproximadamente 5.000 años. Con cada día de excavación, el equipo de Emery no dejaba de sorprenderse por su suerte, ya que lograban encontrar más y más artefactos. Entre ellos había vasijas de arcilla, joyas y objetos de uso cotidiano. Pero la verdadera sorpresa les esperaba al final. Entre los numerosos hallazgos, notaron varios fragmentos de un objeto extraño. Una vez ensambladas todas las partes, los arqueólogos vieron que este objeto era un disco que recordaba a un gran plato con paredes delgadas y bordes bajos. Este artefacto tiene un diámetro de 61 centímetros. Está hecho de metal esclerita, una mezcla cementada de arena fina con arcilla, que fue sometida a altas temperaturas. Al observarlo de cerca, se puede notar que el disco tiene una ligera asimetría, y las astillas claras en el lugar de la asimetría axial indicaban que el disco había sido pintado. Tras un largo estudio del hallazgo, los científicos concluyeron que el disco de Sabu fue fabricado hace unos 5.500 años. Este descubrimiento conmocionó a los científicos y generó muchas preguntas. ¿Quién lo fabricó y cómo? ¿Para qué estaba destinado? Sobre este tema surgieron muchas teorías. Algunas personas creen que pudo haber sido un prototipo de rueda, mientras que los ufólogos están convencidos de que el artefacto tiene un origen extraterrestre. Actualmente, el disco de Sabu se encuentra en el Museo del Cairo como uno de los objetos más enigmáticos. Continúa suscitando numerosas preguntas cuyas respuestas aún están por descubrirse. El caballo blanco de Uffington es el geoglifo más famoso y al mismo tiempo el más misterioso de Inglaterra. Este lugar de interés se encuentra en la ladera de una colina de 261 metros de altura, cerca del pueblo de Uffington, en el condado de Oxfordshire. El geoglifo representa una enorme figura de un caballo, tallada en el suelo y cubierta con tiza. Su longitud es de aproximadamente 110 metros y se puede ver claramente incluso desde lejos. El caballo blanco de Uffington es conocido desde hace mucho tiempo. Durante muchos siglos, los habitantes locales han cuidado del geoglifo, corrigiendo periódicamente los contornos de las hendiduras y espolvoreando tiza fresca. Sin embargo, ninguno de ellos conoce la edad exacta de esta imagen en la colina. Esta cuestión también ha sido objeto de debate entre los científicos. En las primeras investigaciones arqueológicas, se supuso que el geoglifo fue creado en el siglo VIII de nuestra era. Sin embargo, investigaciones más modernas utilizando datación por carbono y métodos geofísicos mostraron que la imagen original pudo haber sido creada mucho antes, hace aproximadamente entre 3.000 y 3.400 años, es decir, en la Edad del Bronce. Además, el geoglifo fue restaurado y actualizado repetidamente en los siglos posteriores, lo que ayudó a preservar la claridad de su contorno. Y aunque los científicos lograron estimar aproximadamente la antigüedad de este lugar emblemático de Inglaterra, todavía no pueden explicar quién exactamente lo creó y con qué propósito. Para responder a esta pregunta, los especialistas realizaron numerosas investigaciones utilizando métodos modernos, como la magnetometría y el radar de penetración terrestre. Con su ayuda, descubrieron en las capas más profundas del geoglifo una estructura compleja que incluye piedras que fijaban la base de tiza, lo cual ayudaba a proteger el dibujo de la erosión. También se encontraron rastros de construcciones rituales antiguas y cercados, lo que permitió suponer que el caballo blanco de Uffington podría haber servido no solo como un elemento decorativo o simbólico, sino también haber tenido un significado cultural y religioso para los habitantes de aquella época. Muchos científicos relacionan la función de este geoglifo con la mitología y las creencias sobre animales sagrados. En las culturas europeas antiguas, el caballo a menudo se asociaba con la fertilidad y el poder divino. Teniendo en cuenta la ubicación del caballo en una elevación, los investigadores creen que pudo haber servido como una especie de talismán o símbolo territorial, protegiendo así lugares de rituales sagrados. Es probable que este geoglifo fuera parte de un gran complejo que incluía antiguos túmulos, asentamientos y santuarios.
Según los científicos, el caballo blanco de Uffington fue creado por los habitantes de los asentamientos ubicados cerca de esta colina. Sin embargo, ¿a qué cultura exactamente pertenecían estas personas sigue siendo un misterio? Algunos artefactos encontrados por los investigadores ayudan a resolver misterios históricos. Sin embargo, también existen hallazgos que, por el contrario, desconciertan a los científicos. El dodecaedro romano pertenece a esta categoría. El dodecaedro romano es el nombre de un grupo de artefactos enigmáticos cuyo propósito aún se desconoce. Son poliedros huecos de bronce compuestos por caras pentagonales, cada una con un gran orificio. Todos los vértices de los artefactos están adornados con remaches redondos en relieve. El tamaño de los dodecaedros varía de 4 a 11 centímetros de diámetro. Su antigüedad se estima entre 1500 y 2000 años. Curiosamente, los arqueólogos han descubierto dodecaedros en diferentes partes del mundo. El primero fue hallado en el siglo XVIII en Inglaterra. Desde entonces, se han encontrado alrededor de 120 objetos similares en el Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, Austria y Suiza. Curiosamente, la mayoría de los hallazgos se realizaron en regiones donde, en la época romana, vivían tribus galas o celtas. El propósito de los dodecaedros romanos sigue siendo un misterio. Los científicos solo han propuesto diversas hipótesis para explicarlo. Según una versión, estos objetos podrían haber sido parte de algún tipo de arma romana. Otra teoría sugiere su posible uso en la agricultura como calendario. Además, se ha planteado la posibilidad de que sirvieran para medir distancias. Sin embargo, la mayoría de los científicos cree que los dodecaedros eran objetos rituales. Podrían haber sido utilizados para adivinación, hechicería y predicción del futuro. Todas estas prácticas eran muy populares en el Imperio Romano, pero con la llegada del cristianismo fueron prohibidas. Es posible que esta sea la razón por la cual dejaron de fabricarse los dodecaedros. Desafortunadamente, a pesar de que estos misteriosos objetos se han encontrado en varios países del mundo, no se han hallado menciones de ellos en los documentos de la época del Imperio Romano. Por esta razón, los científicos continúan rompiéndose la cabeza sobre su propósito. Y con esto concluyo. Si les gustó este video, no olviden dejar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su apoyo es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.